El saludo cordial a cada uno de ustedes jóvenes. En esta oportunidad nuestra sesión de Ciencia y Tecnología tiene como título Diferenciamos entre biotecnología tradicional y biotecnología moderna, en la cual tiene principios básicos sobre ingeniería genética, sobre lo que es la estructura del ADN y como desempeño fundamenta que la universalidad del código de ingeniería genética permite la transferencia de genes y la comprensión de la biotecnología tradicional y moderna, con su respectiva competencia y capacidades del área. El reto para esta sesión es que elabores un artículo periodístico en el cual puedas explicar el fenómeno de herencia genética con tus propias palabras y con base en la información científica de la biotecnología, estructura del ADN, su función y los procesos de replicación. La finalidad es que puedas discriminar los beneficios de la ingeniería genética para la salud. Algunos antecedentes de la biotecnología. En nuestro país se consume la chicha de jora, por ejemplo, de la época de los incas hasta la actualidad. Es un producto de la fermentación de la malta de maíz y se considera una bebida fundamental para la alimentación y para la fortaleza física. En este caso, estamos trabajando una biotecnología tradicional. O sea, viene de muchos tiempos antiguos. El queso también, por ejemplo, el yogur también, por ejemplo. Mientras que la biotecnología moderna se inicia propiamente en el siglo XIX, con las investigaciones básicamente de Charles Darwin, Gregorio Mendel, Louis Pasteur, Roberto Koch y básicamente otros científicos como Watson y Crick que propusieron el ADN, asimismo también el aislamiento del ADN por Michel, en fundamentos de la ingeniería genética. Vamos a ver un video para motivar. En el marco de la estrategia Aprendo en Casa, permítanme presentar al microlaboratorio MB1 en el aprendizaje de la biotecnología. Un proyecto de vida que nos permite demostrar familiaridad con los equipos, instrumentos y materiales de trabajo, que implica victorias sobre los obstáculos, significa desplegar ingenio, creatividad, paciencia, perseverancia, recreación de conocimientos y adecuada gestión mental para desarrollar las competencias y capacidades de los estudiantes. Este microlaboratorio permite desarrollar y demostrar factores externos importantes como la luz, la humedad, cantidad de luminosidad, el fotoperiodo y la cantidad de gases al interior del microlaboratorio. El cultivo preparado es con macro y micronutrientes, en el cual permite desarrollar diversos tipos de plantas. En esta oportunidad hemos elegido a una planta que es el berro, cuyo nombre científico es Nasturtium officinale, que pertenece al orden de los brasicales, en el cual el desarrollo mitótico de la planta es a partir de los meristemos apicales. Como podemos observar ahí con bastante claridad, esta planta del barro es muy importante en su consumo porque tiene cantidad de vitamina C, vitamina A, carotenos y diferentes tipos de minerales, y desarrolla su asimilación para lo que es la defensa del sistema inmunológico en estos tiempos de pandemia. Entonces ahí tenemos el microlaboratorio de biotecnología para entender con bastante claridad los fundamentos importantes de la biotecnología como ciencia, específicamente biotecnología vegetal. En esta oportunidad entonces estamos haciendo el cultivo in vitro del berro, Nasturtium officinale.
Muy bien, continuamos después de haber visto el video sobre la biotecnología vegetal utilizando la planta el berro. Muy bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre biotecnología tradicional y biotecnología moderna? En este caso, la biotecnología tradicional utiliza organismos vivos, en este caso, por ejemplo, las bacterias, para la fermentación de la uva, en este caso la obtención del vino, por ejemplo, la chicha, por la fermentación del maíz, por ejemplo, la elaboración del pan con el uso de la levadura. O sea, estamos utilizando diferentes tipos de seres vivos, microscópicos, para transformar a través de la fermentación. Por eso que el campo de la biotecnología es muy amplio. Hace un momento hemos visto un video sobre lo que es biotecnología vegetal netamente, o sea, el tratamiento de los meristemos apicales del berro. A diferencia de la biotecnología tradicional, entonces, la moderna utiliza un conjunto de principios de la ingeniería genética, es decir, para modificar y transferir los genes de un organismo u otro. En este caso, por ejemplo, podemos manipular ya el ADN a través de los codones, el triplete, que luego vamos a ver más adelante, el triplete de bases nitrogenadas. En este caso, hay que considerar los microorganismos sintetizan compuestos químicos y enzimas para que utilizan en la industria. La biotecnología moderna además permite la producción de insulina humana en bacterias para mejorar el tratamiento de la diabetes, por ejemplo. Entonces, ahí marca la diferencia entre lo tradicional, que no está malo, sigue vigente hasta ahora, y la biotecnología moderna. La importancia del aislamiento del ADN, en este caso la biotecnología moderna. El ácido desoxirribonucleico, o conocido simplemente como ADN, básicamente ha sido un fundamento para el desarrollo de la biotecnología moderna. La estructura, el doble hélice propuesto por James Watson y Francis Crick, propone sobre el fenómeno de la herencia. Posteriormente, el ADN de un ser vivo, en este caso el ser humano, puede ser leído dentro de una bacteria y el ADN a la planta. Puede interpretar la información genética de otra planta diferente. A esta propiedad de la información se le conoce como universalidad del código genético. Entonces, ¿dónde se encuentra? Básicamente en el núcleo celular. Dentro del núcleo celular se encuentran los cromosomas con sus partes específicas, el centrómero, el telómero, las cromátidas, luego aislando las histonas, para encontrar el ADN en doble hebra, en el cual los pares de bases nitrogenadas son 4 letras: adenina, citosina, guanina y timina. ¿Cuál es la función del ADN? En este caso, el ADN guarda la información, es decir, contiene la información sobre la forma y las características del organismo y las instrucciones de su funcionamiento. Además, tiene la función de transmitir esas formas y características a los descendientes durante la reproducción tanto sexual como asexual. ¿Y cómo está organizado el ADN? El ADN está organizado básicamente en los cromosomas. En las células eucariotas los cromosomas son lineales, mientras que en los procariotas, como la bacteria, los cromosomas son circulares. Específicamente en el ser humano tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y un par que es sexuales. Por lo tanto serían 23 pares, 46 cromosomas. 2 cromosomas que diferencian para ser varón y mujer. El XX para mujer y el XY para el varón. ¿Cómo está organizado el ADN? El ADN está compuesto por 2 cadenas, cada uno formado por nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está compuesto por el azúcar, específicamente la desoxirribosa, un grupo fosfato y la base nitrogenada. Muy bien, entonces ahí vemos básicamente la adenina con la timina y guanina con la citosina. Hay que aclarar acá. La unión de adenina con la timina, ese es lo correcto, y guanina con citosina. Si hay un intercambio, entonces pasaría lo que es la mutación que vamos a ver más adelante. ¿Dónde está ubicado el ADN? Entonces, básicamente se muestran los cromosomas, ¿correcto?
Cada par de cromosomas contiene una doble línea separada de la molécula del ADN. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, luego encontramos el gen, ¿de acuerdo? Que es parte del ADN, y ubicamos un par de nucleótidos. Cada nucleótido, usted ya sabe muy bien que tiene base nitrogenada, el grupo fosfato y un azúcar, es decir, la desoxirribosa. ¿Cómo se replica el ADN? Replicar significa generar una copia del mismo. Durante la replicación, la molécula de ADN se desarrolla separando sus cadenas. Cada una de estas servirán como molde para la síntesis de las proteínas. Es decir, para ello, la enzima del ADN polimerasa coloca los nucleótidos, en este caso, en el apareamiento, siempre la unión entre adenina con timina, AT, y citosina con guanina. Eso es siempre la formación. Entonces vemos, acá está el cromosoma, ahí está el gen, ¿ya? Luego la topoisomerasa, ¿de acuerdo? Juntamente con la helicasa, permite dividir en dos hebras gracias a la ADN polimerasa, ¿ya? Y se crea automáticamente el fragmento, se llama de Okazaki, ¿de acuerdo? El ADN polimerasa interviene generando una nueva hebra de ADN y generando también unas bases originales de bases. Por lo tanto, a esto se lo denomina como replicación del ADN gracias a enzimas como helicasa, ¿de acuerdo? Principalmente el ADN polimerasa. Eso es la forma correcta de la replicación del ADN. ¿Cómo se interpretan las instrucciones del ADN? Muy bien, la información guardada en el ADN está en la secuencia de las bases adenina, timina, guanina y citosina. Es decir, la combinación forman los códigos, denominados genes. Los genes son fragmentos de ADN, cuya secuencia de nucleótidos codifica para formar una proteína. También interviene el ARN, es decir, los tres tipos de ARN, ribosomal, el de transferencia, que interviene en la síntesis de proteínas. El ARN es una molécula con una estructura similar a la ADN. Muy bien. La estructura del ADN entonces está basada por puente de hidrógeno. Las cadenas de nucleótidos forman una espiral alrededor de un centro en común. La forma de espiral de la molécula de un doble hélice, que es el ADN. ¿Qué es el ARN y qué se parece al ADN? Muy bien. El ácido ribonucleico es de una sola cadena nada más. ¿Correcto? El ADN, doble hélice, doble cadena. Las bases nitrogenadas en ARN es la adenina, guanina, citosina y uracilo. Mientras que en ADN está la adenina, guanina, citosina y la timina. Entonces, hay una diferencia de tipos de ARN. La célula, es decir, ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN transferencia. Entonces ahí vemos la diferencia ya. ¿Qué son las proteínas y cómo se sintetizan? Como sabemos, las proteínas son macromoléculas que cumplen funciones muy variadas. Hay proteínas que transportan oxígeno, como la hemoglobina, otras actúan como enzimas y las hay estructurales también. Por lo tanto, así como las moléculas de ADN están compuestas de nucleótidos, las proteínas están compuestas por aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes y cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos en forma particular. Muy bien. Entonces, a esa forma se le llama codón. La información genética se describe a partir de la base nitrogenada del ARN. Por ejemplo, la fusión adenina, citosina, guanina y uracilo, que van ordenadas específicamente de 3 en 3. Se le llama el triplete. Por ejemplo, aquí el codón 1, G de guanina, C de citosina, U de uracilo, es el codón 1. El codón 2, adenina, citosina, guanina. Entonces, cada grupo de 3 se llama tripletes o codones. ¿Cuántos hay? 64 codones. 61 codones codificados para los aminoácidos, ¿ya? Y 3 para lo que se llama el stop, como vemos aquí.
El código genético no es ambiguo. Un triplete de nucleótidos siempre codifica para el mismo aminoácido. El código genético está degenerado. Un aminoácido puede venir codificado por varios tripletes. Como mencionamos, 64 tripletes, 20 aminoácidos. 61 tripletes codifica para los aminoácidos. Y 3 tripletes son señales del stop. Es decir, aquí tenemos 3. Uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina y adenina. ¿Cómo lo encontramos esto? Por ejemplo, acá tenemos en stop, observen, U de uracilo, A de adenina y el otro A de adenina, genera un stop. Ahí está. ¿Y cómo se forman los aminoácidos? Por ejemplo, hablamos de la valina, por ejemplo. La valina estará formada entonces, por ejemplo, la guanina, uracilo y uracilo. Ahí tienes el triplete. Y esto es los 20 aminoácidos. El conjunto de aminoácidos, por lo tanto, origina las proteínas. Por ejemplo, el triptófano, la metionina, tiene un solo triplete. El número de tripletes se relaciona con la frecuencia del uso de los aminoácidos. Entonces, se dan cuenta, la replicación del ADN, luego la transcripción, luego la traducción y luego llegamos justamente a la formación del código genético, que es 64 tripletes y forman los 20 aminoácidos. Y unidos por el enlace peptídico dan origen a un conjunto de aminoácidos, la secuencia, y obtener las proteínas. Esa es la forma de que cómo se traduce la información del lenguaje de ácidos nucleicos al lenguaje de las proteínas, gracias a las 4 letras G de guanina, U de uracilo, A de adenina y C de citosina. A partir de estos 4 y las combinaciones respectivas originan los 64 tripletes. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones ocurren cuando las enzimas se encargan de replicar el ADN, es decir, gracias al ADN polimerasa. Se equivoca, es decir, coloca un nucleótido en lugar de otro. Por ejemplo, si la enzima ADN polimerasa coloca una T, que es timina, en lugar de A, podría ocurrir que al traducirse se coloque en la proteína un aminoácido diferente del que correspondería. Por lo tanto, la proteína generada será diferente a un aminoácido de la original. Este cambio del ADN, llamado mutación, podría alterar o anular la función de las proteínas. ¿Correcto? Por ejemplo, acá tenemos durante la replicación del ADN, ¿ya?, gracias a la helicasa que empieza a dividirse, y aquí hay una copia correcta, ¿de acuerdo?, entre adenina con la timina, por ejemplo, y aquí hay una copia incorrecta. En vez de adenina, por ejemplo, puede ponerse otra base nitrogenada, genera una copia mutante. Ahí tienes una rúbrica en el cual usted, alumno, puede autoevaluarse, producto o elaborando sus trabajos. Si cumple estas características, está en inicio. Si tiene otro proceso, le explica, relaciona, evalúa, argumenta, estás en proceso. Si tienes una forma de explicar, relacionas, evalúas, argumentas con conocimientos científicos, logro esperado. Y si logras superar todas estos sistemas de evaluación formativa, ¿ya?, argumentas, evalúas, propones, haces citas textuales, etcétera, ya estás en logro destacado. Finalmente, en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Muchas gracias.